Bendiciones, amada iglesia, y a usted, estimado amigo, que a través de este medio desea profundizar más en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En obediencia al mandamiento del Señor en el Evangelio de San Juan 5:39, de escudriñar las Escrituras, se ha identificado este espacio con el título Escudriñando la Santa Biblia, esperando que este contenido le sea de mucha bendición para usted y la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos en esta oportunidad con el tema de la Navidad o Natividad de nuestro Señor Jesucristo. El tema base lo vamos a tener en 1 Timoteo 3:16b y el tema de estudio en 1 de Juan 4:1-3. Dice de la siguiente manera: y sin contradicción. 1 Timoteo 3:16b. Y sin contradicción. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Dios ha sido manifestado en carne. Aleluya. Amén. Estamos estudiando el tema de la Navidad o natividad o nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el inciso que nos corresponde en esta oportunidad es tratar de las controversias antinavideñas. Hablar acerca de ellas, que son, hasta aquí, yo tengo conocimiento de 4. La primera es que la Navidad es fiesta pagana. Por eso se oponen a celebrarla algunos cristianos evangélicos. Otra es que la Biblia no manda, no ordena, no dice que se debe celebrar. Otro argumento es que en Israel, en esta época, es temporada de nieve y no hay pastoreo de ovejas. Y la cuarta es que la Biblia no da la fecha del nacimiento de Jesucristo. Estas son las controversias que vamos a tratar de desmentir con argumento bíblico, con argumento histórico, lo cual usted va a ir escuchando. Entonces, en esta oportunidad tenemos la controversia antinavideña, que la Navidad es fiesta pagana. Vamos a leer el pasaje de estudio que está en primera de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 4, versículos del 1-3, y dice: amados, está hablando aquí a la iglesia, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Y con esto ahorita usted se ha dado cuenta que abundan, ¿verdad? Los falsos profetas. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Voy a repetir. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Es decir, que Jesucristo se hizo hombre. Jesucristo nació en este mundo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. El espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, nació humano, nació hombre,
no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Claro el mensaje, claro el consejo de la palabra de Dios. Todo el que niega, todo el que se opone a declarar, a confesar que Jesucristo se hizo hombre, no cabe duda que está siendo movido por el espíritu anticristiano. Según este pasaje, oponerse a la celebración de la Navidad es hasta cierto punto anticristiano, porque es negar el nacimiento humano, nacimiento de hombre, de nuestro Señor Jesucristo, quien es el Verbo de Dios. Si Dios nos ha revelado el misterio de la piedad, como dice 1 Timoteo 3:16b, la iglesia que somos nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, estamos con mayor responsabilidad ante Dios de decirle al mundo que en la Navidad celebramos al Hijo de Dios, porque un día se hizo hombre para salvar al pecador del juicio de condenación eterna. Es peligroso y hoy resulta las consecuencias, ¿verdad? Por las cuales, o de dónde se originó, el que la Navidad se haya convertido, se haya tornado en una festividad mundana, no vamos a decir pagana porque celebran a Jesús, no, mundana, una celebración mundana y carnal. Pero la iglesia es la responsable de todo esto, porque las generaciones de creyentes en Cristo Jesús vinieron quedándose atrás, apartándose, dándole lugar al mundo y a la carne que no conocen a Cristo. Entonces, hoy la Navidad, la celebración se ha convertido en comercial, no en una festividad espiritual. Mire lo que le pasó a Israel. Cuando Josué murió y todos sus congéneres, perdón, toda su generación, murieron todos. Vinieron otras generaciones. Y oiga cómo dice Jueces 2:10. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, hablando de Josué y de su generación. Y levantóse después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. La generación que surgió después por no recibir la instrucción. Oiga bien, el conocimiento de quién era Jehová, qué había hecho. Esa generación creció sin conocer a Dios, ignorando lo que Dios, el Dios verdadero, había hecho por su pueblo Israel. Porque la generación antecesora no hizo su papel, no cumplió con su función. Igual cosa está pasando hoy. Y nos quejamos que la Navidad que estamos celebrando es una Navidad mundana, comercial, pero la culpa es de los que conocen a Jesucristo y no proclamaron su verdad. Pero no es tarde. Podemos aún hoy en día rescatar el espíritu navideño. Porque el espíritu navideño no es lo que se ve ahora, ¿verdad? Con mundanalidades, carnalidades,
Pues hasta Santa Claus está involucrado, ¿verdad? Que ni existió, ni existe. Más que el espíritu anticristiano, eso ha movido al mundo a celebrar. Ya no dicen Jesucristo, ya no dicen Jesús, el Hijo de Dios, no, ahora dicen Santa Claus. Oiga bien, el mundo impío celebra así la Navidad sin Cristo, sin el espíritu navideño. Como decimos, la iglesia no le enseñó, y aún hoy quiere enseñarle. Mejor se escudan con decir que es una fiesta pagana. Tenemos que enseñarle al mundo, a las generaciones, qué es la Navidad y cómo celebrarla. Debemos de hacerlo y no aducir que es fiesta pagana. No nos escudemos, porque nos va a pasar o nos está pasando allá como a Israel, que la generación después de Josué no conocieron de Dios, no conocían nada de él. ¿Y cómo van a conocer si no hay quien les enseñe? ¿Verdad? Entonces, vamos en esta oportunidad a tomar unos registros históricos de peregrinos navideños para desmentir que la Navidad es fiesta pagana. La Navidad, la celebración de la Navidad es una celebración al Hijo de Dios en su nacimiento, en su venida al mundo, como ya vimos 1 Timoteo 3, 16b. Dios ha sido manifestado en carne. Esa es la Navidad. Bien. Los registros históricos de la peregrina navideña, como se le conoce a Egeria, ese es el nombre de la peregrina, Egeria, desmienten estos argumentos antinavideños. Egeria escribió que la fiesta de la Epifanía, como se le conocía a la Natividad o Navidad, su organización litúrgica estaba plenamente organizada y establecida antes del 380 años después de Cristo. Oiga, antes del 380 años después de Cristo, ya estaban las peregrinaciones. Ya estaba establecido cómo había de hacerse y qué es lo que debía de hacerse. Oiga, y que se basaba, dice Egeria, y que se basaba estrictamente en el relato bíblico del nacimiento del Hijo de Dios. El único motivo de esta peregrinación a Belén y a Jerusalén era celebrar el nacimiento de Jesucristo. Aleluya. Esto es precioso, esto es esperanzador para aquellos que, pues usted mismo no celebra la Navidad porque teme que sea una fiesta pagana, como le han informado. Aquí claramente estamos viendo que antes del 380 ya se celebraba, con otro nombre, por supuesto, ¿verdad? La Epifanía, o el nacimiento de Jesús. Estrictamente eso es lo que hacían. Se basaban, dice, ¿verdad? Se basaban, ¿en qué? Aquí dice en la Biblia, pero recordemos que en el Nuevo Testamento, en los Evangelios de San Mateo y San Lucas, se registra la Navidad, aunque en el Antiguo Testamento ya estaba profetizado. Según el historiador, teólogo, doctor César Vidal, dice que el Evangelio de San Mateo se escribió ahí alrededor del año 40. Despuésito de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Despuésito aparecen registros de San Mateo. El Evangelio de San Mateo. Oiga, qué precioso. Y que el Evangelio de San Lucas, dice él, que según Carbono 14, ¿va? De seguro.
San Lucas aparece registro del año 60 después de Cristo, después de su muerte y resurrección. Ya estaba el Evangelio de San Lucas. Pues ahí, posiblemente, a partir de ahí se agregaron más y más y más a los peregrinos que iban a Belén a celebrar el nacimiento, aleluya, del Rey de Israel, de Jesucristo. Así escribe Egeria, conocida como la peregrina navideña. Eran peregrinaciones que hacían a estos lugares donde aconteció este milagro glorioso, hermoso de la Navidad. Aleluya. Entonces, ellos se basaban estrictamente en el relato bíblico del nacimiento de Jesús. ¿Dónde nació? ¿Cuándo nació? Aunque no lo dice Lucas ni Mateo, pero sí lo dice Ageo y lo vamos a ver después. Entonces, no, aquí no deja lugar a dudas de que sea una fiesta santa, sino Dios me guarde, ¿verdad? Ellos celosos de la celebración. El nacimiento de Jesús, no nacimiento de nadie más, el nacimiento de Jesucristo. El día que la palabra se hizo carne, el día que el verbo de Dios, el verbo divino, se hizo hombre. Ese día iban ellos a celebrar a Belén y a Jerusalén. Claramente, entonces, vemos que nunca ha habido desde sus orígenes otro motivo para celebrar la Navidad. Oiga, desde sus orígenes no ha sido motivada la celebración de la Navidad. El único motivo de celebrar es el nacimiento de Jesús. La Navidad, sinónimo de Jesucristo. Según los historiadores eclesiásticos, como se les conoce a Eusebio y a Flavio Josefo, según ellos, fueron los peregrinos quienes celebraban esta fiesta, conocida como fiesta de la Epifanía. Oiga, fiesta de la Epifanía, así se le conocía, la Navidad. O fiesta de la aparición del Señor. Fiesta de la aparición. ¿Cómo hizo su aparición el Señor Jesucristo? Naciendo, ¿verdad? De una virgen. Aleluya. Según ellos, dice que ellos hacían peregrinaciones a Belén y a Jerusalén. Y así lo narra en sus estudios, en sus escritos de Geria, la peregrina navideña, como lo acabamos de ver. Siguen diciendo Eusebio y Flavio Josefo que en su entusiasmo religioso fueron los peregrinos quienes llevaron la celebración a todo el mundo. ¿Oyó? Fueron los peregrinos. De seguro llegaban de diferentes lugares, así como llegaban de diferentes lugares a celebrar el Pentecostés, las fiestas que el Señor demandó a su pueblo. Sí, de seguro los cristianos, que eran originarios de otros lugares, hacían sus peregrinaciones y luego al regresar a sus tierras, a sus hogares, contaban lo que estaban haciendo, lo que habían hecho, a dónde habían ido. O sea que ellos, dice estos historiadores eclesiásticos, que fueron los que trascendieron. Aleluya. Hicieron que trascendiera la fiesta de la Navidad, la celebración, conocida en ese momento como la fiesta de la Epifanía o de la aparición del Señor. Según este relato de los historiadores eclesiásticos, no fue la iglesia romana ni ninguna otra
la que impuso esta celebración, como nos quieren hacer creer y como muchos han creído. En ningún momento. En primer lugar, porque la Iglesia Católica se organizó en Roma, 300 años y tantos más después de la Iglesia cristiana en Jerusalén. La Iglesia de Jesucristo nace en el día del Pentecostés, a los 50 días después de que el Señor Jesús murió y resucitó. Desciende del cielo el Espíritu Santo, aleluya, a tomar en propiedad, aleluya, a los corazones creyentes en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, según estos relatos de la peregrina navideña Egeria, como de Eusebio y Flavio Josefo, historiadores eclesiásticos, fueron los peregrinos que desde un principio celebraban, conmemoraban la Navidad de nuestro Señor Jesucristo. Los doctores Alfred Edersheim y Hans Forsters escribieron que a pesar de las diferencias que existieron al principio entre la Iglesia Católica griega y la Iglesia Católica romana, a pesar de las diferencias que existieron entre ellas, no se opuso ni una a la otra en la celebración de la Navidad. La fiesta de la Epifanía o de la Navidad era celebraciones por el nacimiento de Jesucristo. La Iglesia Católica griega, la Católica romana, cuando trascendió la celebración de la Navidad allá en Belén y Jerusalén por los peregrinos, entonces ya organizó la Iglesia Católica griega, la Iglesia Católica romana, porque una pertenecía a la otra, era lo mismo, pero se dividieron, ¿verdad? Según la historia. Era lo mismo, pero se dividieron. Pero a pesar de que existieron diferencias entre ellas, la Navidad era la celebración en ambas congregaciones, el nacimiento de Jesucristo. Es decir, el día que la palabra de Dios se hizo carne. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que dice el doctor Alfred Edersheim y Hans Forsters. Además de estos registros históricos de la peregrina navideña Egeria, de los historiadores eclesiásticos Eusebio y Flavio Josefo y de los doctores Alfred Edersheim y Hans Forsters, además de estos registros que ellos presentan, se cuentan también con registros históricos anecdóticos, anécdotas, hechos que sucedieron, quiere decir anécdotas. Estos registros anecdóticos de la Navidad se conocen como las treguas navideñas de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Oiga, treguas navideñas que existieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Las tropas enemigas en la línea de fuego decidieron, movidas por el Espíritu Santo, aleluya, a hacer un alto al fuego. Oiga bien esto. Los más encarnizados de la guerra decidieron hacer un alto al fuego.
Espíritu Santo conmovió sus corazones. Sintieron el gozo de la época navideña, la paz que da Jesucristo y el deseo de fraternizar con el enemigo. Ese es el espíritu navideño. Gozo, paz, amor, amistad. Estas tropas enemigas en la línea del fuego, frente uno al otro, decidieron hacer cese al fuego. Tregua navideña se llama. Eso está registrado. Solo el Espíritu de Dios conmueve el corazón del hombre y lo lleva a la fe de Jesucristo. En la guerra están para matarse unos con otros, están por vencer al otro. Pero en la época de Navidad, estos soldados, que entre ellos de seguro conocían a Dios, participaban en actividades congregacionales, dice la historia. Sintieron en su corazón el deseo de abrazarse, de manifestar amor, paz, lo que da el Señor Jesús. Aleluya. Esto fue en la época de Navidad. En otra tregua o en otro cese al fuego, como decimos, ¿verdad? Treguas navideñas. Detuvieron la guerra porque sintieron en su corazón mandar cartas de saludos navideños, mensajes navideños a la familia, a los amigos que habían quedado atrapados en territorio invadido, ¿verdad? Ahí estaban los invasores. Hicieron alto al fuego para poder mandar notas, mensajes navideños. Entonces, no es espíritu, como leíamos en Primera de Juan, no es espíritu anticristiano aquel que confiesa que Jesucristo vino y que celebramos su nacimiento. ¿Y cuándo hay que celebrarlo? En la Navidad. En la época que estamos celebrando, Navidad, diciembre. Entonces, este argumento de anticristiano, perdón, antinavideño, que la Navidad es fiesta pagana, se desaparece, se anula, se pierde con estos informes que no son todos los informes que hay. Si usted entra a Wikipedia o a la revista misionera llamada Medianoche, usted va a encontrar ahí más información. De ahí se tomó esta información, que no es ajena a la palabra de Dios. Sintieron el deseo de fraternizar con el enemigo, de compartir con el enemigo, de decirles que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que es amor, un Dios que nos manda la paz, un Dios que nos manda a tener piedad, compasión, misericordia, bondad. Solamente el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y jamás el Espíritu de Dios, como leímos en Primera de Juan, se va a oponer a que usted confiese que Jesucristo vino en carne. Estas treguas navideñas, como se les conoce, provocaron que el alto mando de esos ejércitos removieran a las tropas de esos lugares, los quitaran de ahí, porque ya se habían hecho amigos con los enemigos, ¿verdad? Aleluya. Lo que Dios manda, lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No seas vencido de lo malo, más vence con el bien y el mal. Aleluya. Esto provoca el espíritu navideño. Aleluya. Hermano,
amigo. Como vemos en estos registros históricos, se desmiente este argumento antinavideño de que la Navidad es una fiesta pagana. Con toda libertad celebremos esta Navidad, pero con Cristo en nuestros corazones. Que Jesucristo sea el Señor, sea el Salvador, sea el amor, el motivo de su vida. El espíritu navideño le invada su corazón en esta Navidad. Amor, paz, fraternidad, compasión, compartir. Todos los sentimientos nobles del ser humano con Cristo Jesús en nuestro corazón afloran en esta época. Los himnos, los coritos navideños narran la verdad bíblica. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. ¡Aleluya! Es evangelio puro. Si no lo cantamos hoy, ¿cuándo lo vamos a cantar? Si no lo disfrutamos hoy, ¿cuándo lo disfrutamos? No nos neguemos la oportunidad de sentir lo más hermoso, lo más precioso de esta época, como lo es el nacimiento del Hijo de Dios, cuando el Verbo de Dios se hizo carne, cuando el Verbo de Dios, la palabra, se hizo hombre. Aleluya. Deseo con todo mi corazón que usted se sienta en libertad de celebrar el nacimiento de Jesucristo. Eche al bote, a la canasta, al basurero, este argumento de que la Navidad es fiesta pagana. La Navidad es la celebración del nacimiento de Jesucristo, el niño Jesús, el niño Dios, aleluya, el Verbo de Dios. Deseo con todo mi corazón que usted con toda libertad diga feliz Navidad, feliz Navidad, porque solo Jesucristo nos da ese gozo, esa felicidad de saber que un día, siendo Dios, se hizo hombre para salvar al mundo pecador de juicio eterno de condenación. Y así como este argumento antinavideño, estaremos tratando el resto de argumentos, si el Señor nos permite, nos ayuda, nos provee su palabra en los próximos estudios que estaremos subiendo. Si usted quiere mayor información al respecto del tema, véngase a Wikipedia, y ahí tomé yo una información, igual a la revista misionera Llamada de Medianoche. Que el Señor le bendiga. Y como dice la palabra de Dios, la Santa Biblia, en Primera de Juan 4, del 1 al 3, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. El espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios.
Y este es el espíritu del anticristo. Bendito sea el Señor por su palabra y por el privilegio que nos ha dado en esta mañana, en este día, de informarnos más, de conocer más de Él. No hagamos como la generación antecesora de israelitas que no conocían de Jehová nada, ni quién era, ni qué había hecho en favor del pueblo de Israel, como dice Jueces 2:10. Que el Señor le bendiga y lo espero el próximo lunes con la bendición de Dios. Aleluya. Amén. Mi fe está